Recuerdo el día que cambió mi forma de ver los coches para siempre. Estaba en un taller en las afueras cuando entró un Toyota Camry del 97 que parecía haber vivido 3 vidas. El dueño lo trajo para un simple cambio de aceite, y cuando el mecánico revisó el odómetro casi se cae de la sorpresa. 850.000 kilómetros. No 80.000, no 150.000, 850.000. El motor sonaba suave como reloj suizo, sin humo del escape, sin vibraciones raras. Le pregunté al dueño cuál era su secreto, esperando escuchar sobre algún aditivo mágico o modificación especial. Su respuesta fue tan simple que me desconcertó. Rutinas. Pequeñas rutinas que nunca, jamás, dejaba de hacer. Ese día entendí algo fundamental. La longevidad extrema de un coche no es cuestión de suerte ni de marca. Es pura disciplina del conductor. Hoy vas a descubrir 20 hábitos específicos, verificables y aplicables a cualquier vehículo. No son teorías ni consejos vagos. Son las mismas prácticas que han llevado coches ordinarios a superar distancias extraordinarias. Y te adelanto que los últimos 5 de esta lista son los que menos gente conoce, pero los que más impacto tienen en separar un coche que muere prematuro de uno que parece inmortal. Evitar arranques agresivos en motor frío. Este es probablemente el error más común que cometen incluso conductores experimentados. La escena es clásica. Enciendes el coche, lo pones en marcha y pisas el acelerador antes de que el motor haya alcanzado su temperatura operativa. Parece inofensivo, pero es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cuando el motor está frío, el aceite tiene la consistencia de miel espesa. No fluye con libertad, no llega instantáneamente a todos los componentes críticos y, lo más importante, no forma esa película protectora que evita el contacto metal con metal. Durante los primeros 30 segundos después del arranque, el motor experimenta el mayor desgaste que sufrirá en todo el día. Las piezas móviles rozan entre sí con una protección mínima, generando fricción y calor que, aunque no lo notes de inmediato, van sumando daño acumulativo. Ahora imagina ese escenario pero añadiendo aceleración agresiva. Estás obligando a pistones, bielas, cojinetes y válvulas a trabajar a alta velocidad sin la lubricación adecuada. Es como pedirle a un atleta que corra una maratón sin calentamiento previo. Algo se va a romper eventualmente. He conocido mecánicos que han abierto motores con apenas 100.000 kilómetros y encontrado paredes de cilindros rayadas, anillos desgastados y cojinetes marcados, todo porque el conductor tenía prisa cada mañana. El hábito correcto es tan simple que resulta frustrante que tan pocos lo sigan. Arrancas el motor, esperas entre 20 y 30 segundos para que el aceite circule mínimamente, y luego conduces de forma extremadamente suave durante los primeros 2 o 3 kilómetros. Cambiar líquido de transmisión preventivamente. Existe un mito peligrosamente extendido de que el líquido de transmisión es prácticamente eterno. Muchos conductores nunca lo tocan porque el fabricante dice que es de llenado de por vida, y como el líquido sigue siendo rojo y no huele particularmente mal, asumen que todo está bien. Nada podría estar más lejos de la realidad. Dentro de una transmisión automática ocurre un ballet mecánico complejo. Embragues que se acoplan y desacoplan miles de veces, engranajes planetarios girando a velocidades distintas, válvulas hidráulicas moviéndose con precisión milimétrica. Todos esos componentes liberan pequeñas partículas metálicas con el uso normal. Esas partículas microscópicas se suspenden en el fluido, convirtiéndolo gradualmente en una especie de lija líquida que circula por todo el sistema. El problema es que este deterioro es silencioso e invisible. No notas cambios dramáticos en el comportamiento de la transmisión hasta que es demasiado tarde. Un día la transmisión empieza a patinar al cambiar de marcha, o hace un ruido extraño, o simplemente deja de engranar correctamente. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay vuelta atrás. Una reconstrucción de transmisión puede costar entre 4.000 y 7.000 euros dependiendo del modelo. Es una de las reparaciones más caras que existen después de reemplazar el motor completo. La solución es tan simple que resulta casi absurdo que no todo el mundo lo haga. Cambiar el líquido cada 60.000 millas, aproximadamente 96.000 kilómetros, o cada 6 años, lo que ocurra primero. En vehículos híbridos, donde la transmisión trabaja de forma diferente,
ese intervalo puede extenderse a 90.000 millas. Mantener tanque siempre por encima del cuarto. Este hábito suena exagerado hasta que entiendes la mecánica detrás. La bomba de combustible está ubicada dentro del tanque, sumergida en gasolina. ¿Por qué? Porque ese combustible actúa como refrigerante. La bomba genera calor al funcionar, bombeando combustible a presión hacia el motor miles de veces al día. Cuando el nivel del tanque es bajo, la bomba queda parcialmente expuesta al aire, trabajando en caliente sin el efecto refrigerante del combustible que la rodea. Ese sobrecalentamiento constante reduce drásticamente su vida útil. Pero hay más. En el fondo de cualquier tanque, por limpio que parezca, se acumulan sedimentos con el tiempo. Son partículas microscópicas de suciedad, óxido, agua condensada y residuos del propio combustible que se van depositando año tras año. Cuando conduces con el tanque bajo, la bomba empieza a aspirar directamente de ese fondo sucio. Esas impurezas circulan por todo el sistema. Pasan por el filtro de combustible saturándolo prematuramente, llegan a los inyectores obstruyendo sus finas boquillas y en casos extremos pueden incluso dañar la propia bomba desde dentro. He cambiado bombas de combustible en coches con apenas 80.000 kilómetros porque sus dueños tenían el hábito de conducir constantemente con la aguja en reserva. Limpiar bornes de batería regularmente. Hay algo irónico en que uno de los hábitos de mantenimiento más simples sea también uno de los más ignorados. Los bornes de la batería son el punto de conexión entre la energía almacenada y todo el sistema eléctrico del coche. Cuando se corroen, y eventualmente lo harán, actúan como una resistencia eléctrica que impide el flujo correcto de corriente. Ese sulfato blanco o verdoso que se forma alrededor de los terminales no es solo antiestético, es un aislante efectivo. La electricidad tiene que luchar para pasar a través de esa capa de corrosión, lo cual genera calor, pérdida de voltaje y sobrecarga en el alternador. El alternador, que normalmente trabajaría de forma relajada manteniendo la batería cargada, de repente tiene que esforzarse el doble para compensar la resistencia en los bornes. Ese estrés adicional acorta la vida del alternador, que es una pieza cara de reemplazar. La batería también sufre porque no recibe carga completa, lo cual la degrada más rápido. Y el motor de arranque tiene que trabajar con menos voltaje del necesario, haciéndolo girar más lento y forzándolo innecesariamente. Todo este efecto dominó puede llevar a diagnósticos erróneos costosos. He visto casos donde el cliente estaba dispuesto a pagar 900 euros por un motor de arranque nuevo cuando el verdadero problema era simplemente corrosión en los bornes. 5 minutos de limpieza habrían resuelto todo. Nunca ignorar luces del tablero. El tablero de instrumentos es literalmente la forma que tiene tu coche de hablar contigo. Cada luz que se enciende es un mensaje codificado, una advertencia diseñada para que actúes antes de que un problema menor se convierta en catástrofe. Pero hay una tendencia preocupante entre conductores de simplemente ignorar esas luces mientras el coche siga moviéndose. La luz de check engine es la más infame. Puede indicar desde un sensor de oxígeno sucio, que cuesta 50 euros arreglar, hasta un fallo grave en el sistema de inyección que puede costar miles. Ignorarla durante semanas o meses pensando que, si el coche funciona, está bien, es como ignorar fiebre alta pensando que, si aún puedes caminar, no es grave. El problema empeora silenciosamente hasta que de repente deja de ser silencioso. La luz de temperatura es otra que absolutamente no puedes ignorar ni un segundo. Si se enciende mientras conduces, significa que el motor está sobrecalentándose. Seguir conduciendo puede deformar la culata de aluminio en minutos, destruir la junta de culata y básicamente arruinar el motor completo. He visto casos donde conductores ignoraron la luz pensando que era un sensor defectuoso, solo para descubrir después que tenían una fuga de refrigerante y continuaron hasta que el motor se sobrecalentó catastróficamente. Respetar límites de carga del vehículo. Cada coche tiene una capacidad máxima de carga especificada por el fabricante. Está calculada para que la estructura, suspensión, frenos y motor puedan manejar ese peso de forma segura, sin desgaste excesivo. Pero la realidad es que muchísimos conductores usan sus coches como almacenes móviles, cargando constantemente más peso del recomendado sin siquiera darse cuenta. Abre el maletero promedio y encontrarás herramientas que nunca se usan,
cajas con objetos olvidados, equipaje que lleva meses ahí, juguetes de niños que ya no son niños. Todo ese peso extra se suma. Cada 50 kilos adicionales obligan al motor a trabajar más duro para mover el coche, especialmente en aceleraciones y subidas. Eso se traduce en mayor consumo de combustible, más temperatura de operación y más desgaste de componentes internos. La suspensión sufre porque está diseñada para soportar un rango específico de peso. Sobrecargarla constantemente fatiga amortiguadores, resortes y bujes prematuramente. Los frenos también trabajan sobrecargados porque tienen que detener más masa, generando más calor y desgastando pastillas y discos más rápido. Conducir en rango óptimo de RPM. Si miras tu tacómetro, probablemente has notado que hay una zona marcada de forma diferente, a veces en color verde. Ese rango no es decorativo. Representa el punto donde el motor funciona con máxima eficiencia. Combustión óptima, mínimo desgaste, mejor balance entre potencia y consumo. Para la mayoría de motores modernos, ese rango está entre 1500 y 2500 revoluciones por minuto. Conducir constantemente fuera de esa zona, ya sea por encima o por debajo, somete al motor a estrés innecesario. Acelerar agresivamente llevando el motor a zonas altas del tacómetro sin necesidad genera temperaturas elevadas, presiones extremas en componentes internos y desgaste acelerado de pistones, bielas, válvulas y cojinetes. Pero el extremo opuesto es igualmente dañino. Conducir con revoluciones demasiado bajas, lo que llamamos logging, fuerza al motor de manera diferente pero destructiva. Imagina intentar subir una cuesta en quinta marcha a 40 km por hora. El motor vibra, se queja. Las revoluciones son tan bajas que la combustión no es eficiente. Lo que parece conducción suave es en realidad tortura para el cigüeñal, que tiene que mover todo el peso del coche con inercia mínima. Verificar alineación cada 10.000 kilómetros. La alineación de las ruedas es uno de esos mantenimientos que la mayoría pospone hasta que el coche literalmente se va de lado o el volante vibra descontroladamente. Pero esperar hasta ese punto ya significa que has acumulado meses de desgaste innecesario. Cuando un coche está desalineado, incluso ligeramente, los neumáticos no ruedan perpendiculares al suelo ni paralelos entre sí. Eso crea resistencia constante, como si estuvieras arrastrando los neumáticos lateralmente con cada metro que avanzas. Las consecuencias son múltiples y costosas. Los neumáticos se desgastan de forma extremadamente desigual, con un lado perdiendo banda de rodadura mucho más rápido que el otro. Eso acorta su vida útil a la mitad o menos. Pero el daño no se queda ahí. Esa resistencia adicional obliga al motor a trabajar más duro para mover el mismo peso, aumentando consumo de combustible. Las vibraciones constantes, aunque sutiles, se transmiten a toda la suspensión, desgastando prematuramente amortiguadores, bujes, rótulas y soportes. El volante necesita corrección constante para mantener el coche recto, lo cual añade estrés a la caja de dirección y la bomba de dirección asistida. Con el tiempo, esas vibraciones microscópicas aflojan tornillos, fatigan componentes y hacen que todo el coche envejezca más rápido de lo normal. La solución es verificar la alineación cada 10.000 kilómetros o después de cualquier impacto fuerte contra bordillos o baches profundos. El proceso toma menos de una hora y cuesta entre 50 y 100 euros dependiendo del taller. Atender ruidos inmediatamente. Los coches comunican sus problemas mucho antes de que fallen completamente. Cada ruido extraño es una conversación que tu vehículo está intentando tener contigo. Un chillido agudo al arrancar generalmente señala una correa auxiliar que está resecándose y a punto de romperse. Un golpeteo rítmico al pasar baches indica amortiguadores fatigados o soportes de suspensión desgastados. Un zumbido constante que aumenta con la velocidad revela un rodamiento de rueda muriendo. Un clic metálico al girar apunta a homocinéticos con problemas. Cada uno de estos sonidos es una advertencia específica que, si la atiendes temprano, cuesta poco arreglar. Pero existe un error fatal que cometen demasiados conductores: subir el volumen de la radio para no escuchar el ruido. Es como taparse los oídos mientras tu coche grita pidiendo auxilio.
Ignorar ruidos permite que problemas pequeños se conviertan en catástrofes costosas. Y si estos primeros 10 hábitos ya te han mostrado cuánto control tienes sobre la longevidad de tu coche, prepárate porque lo que viene ahora es diferente. Los siguientes 10 hábitos son los secretos que realmente separan a los conductores promedio de aquellos que entienden que un coche puede ser una inversión a décadas. Cambiar filtros antes de saturación. Los filtros son los guardianes silenciosos que mantienen funcionando cada sistema del coche. No hacen ruido, no encienden luces de advertencia, y por eso la mayoría los ignora durante años. Pero un filtro saturado es como una arteria bloqueada. Obliga a todo el sistema a trabajar forzado hasta que algo falla. El filtro de aire es el primero y más visible. Cuando está obstruido, el motor literalmente se ahoga intentando aspirar el oxígeno necesario para la combustión. Para compensar esa falta de aire, la computadora inyecta más combustible del necesario, creando una mezcla rica que no se quema completamente. Esa combustión incompleta genera carbonilla que se adhiere a pistones, válvulas y cámaras de combustión. Con el tiempo, esa acumulación roba potencia de forma tan gradual que no lo notas hasta que comparas con cómo aceleraba el coche cuando era nuevo. El filtro de aceite es igualmente crítico pero invisible en su funcionamiento. Un filtro saturado permite que partículas metálicas microscópicas circulen libremente por el motor, actuando como lija sobre cojinetes, árboles de levas y paredes de cilindros. Cada revolución del motor con aceite sucio significa desgaste acumulativo que eventualmente resultará en pérdida de compresión, consumo de aceite y ruidos internos. Lavar chasis y bajos mensualmente. La corrosión es el asesino más silencioso y traicionero en el mundo automotriz. No hace ruido, no enciende luces de advertencia y no genera vibraciones. Simplemente avanza milímetro a milímetro, mes tras mes, devorando el metal desde abajo mientras el conductor ni siquiera sospecha que algo está mal. Para cuando notas el primer agujero visible, la estructura del coche ya ha sido comprometida de forma irreversible. Esto es especialmente crítico en zonas donde se usa sal en las carreteras durante el invierno. Esa sal mezclada con humedad crea el ambiente perfecto para oxidación acelerada. Pero no necesitas vivir en zona fría para sufrir corrosión. Las áreas costeras con humedad salina constante, regiones industriales con contaminantes químicos en el aire o simplemente la humedad normal combinada con suciedad acumulada pueden iniciar el proceso. La mayoría de conductores solo lava el exterior del coche para que brille, ignorando completamente la parte más vulnerable, los bajos y el chasis. Ahí es donde se acumula lodo, sal, químicos y agua que nunca se seca completamente. Los pasos de rueda son particularmente susceptibles porque retienen humedad constantemente. Usar siempre freno de mano al aparcar. Este es probablemente el hábito más infravalorado de todos y también el que genera facturas de reparación más absurdas. La mayoría de conductores con transmisión automática piensan que poner la palanca en P es suficiente para mantener el coche detenido. Pero lo que no entienden es que esa P no bloquea mágicamente las ruedas. Lo que hace es insertar un pequeño diente metálico llamado parking pawl en un engranaje de la transmisión. Ese pedacito de metal, del tamaño aproximado de tu dedo meñique, es lo único que evita que el coche ruede. Ahora imagina aparcar en una pendiente sin usar el freno de mano. Todo el peso del vehículo, a veces más de 1500 kilos, recae sobre ese pequeño componente metálico. La presión es brutal. Con el tiempo, ese diente se desgasta, se dobla o directamente se rompe. Y cuando eso ocurre, la transmisión necesita ser abierta y reconstruida parcialmente. Reparación que puede costar fácilmente entre 2.000 y 3.000 euros. Lo irónico es que el hábito que previene esto no cuesta absolutamente nada. Es simplemente cambiar el orden de las operaciones. Primero accionas el freno de mano, luego pones la palanca en P. En ese orden. El freno de mano sostiene el peso del coche y la P actúa solo como respaldo secundario. Algunos conductores argumentan que en terreno plano no hace falta. Están equivocados. Cambiar aceite según conducción, no solo kilometraje. Seguir ciegamente los intervalos del manual del fabricante sin considerar cómo usas realmente el coche es un error común que acorta dramáticamente la vida del motor. Los fabricantes establecen intervalos basados en condiciones ideales,
conducción mayormente en autopista, temperaturas moderadas, combustible de calidad. Pero la realidad de la mayoría es muy diferente. Un motor que hace principalmente trayectos urbanos cortos degrada el aceite mucho más rápido que uno que recorre autopistas durante horas. ¿Por qué? Porque en ciudad el motor arranca en frío, recorre apenas unos kilómetros sin alcanzar temperatura operativa completa y se apaga. Ese ciclo repetido constantemente hace que el aceite acumule condensación, combustible sin quemar y contaminantes que normalmente se evaporarían con temperatura estable. El aceite se degrada químicamente, pierde viscosidad y sus aditivos se agotan prematuramente. Por el contrario, un motor que hace autopista alcanza rápidamente temperatura óptima y la mantiene durante el viaje completo. El aceite trabaja en su rango ideal, los contaminantes se evaporan, la combustión es más completa. Ese aceite puede durar considerablemente más. La regla práctica que aplican conductores experimentados es ajustar intervalos según uso real. Cada 5.000 kilómetros si tu conducción es principalmente urbana con trayectos cortos, cada 7.000 kilómetros si es mixta entre ciudad y carretera, y cada 10.000 solo si haces autopista constantemente con el motor alcanzando temperatura operativa completa en cada uso. Nunca sobrellenar tanque tras clic bomba. Seguramente en algún momento has pensado que darle un par de apretones extra al surtidor después del clic automático te hace ganar más gasolina por tu dinero. Parece lógico, si cabe más, ¿por qué no llenarlo? Pero ese pequeño gesto aparentemente inofensivo es en realidad veneno para el sistema de emisiones del coche. El tanque de combustible no está diseñado para llenarse completamente hasta el tope. Necesita un espacio vacío en la parte superior para permitir que los vapores de gasolina circulen hacia el sistema EVAP. Este sistema está específicamente diseñado para capturar y procesar vapores, no combustible líquido. Cuando insistes en llenar más allá del clic automático, lo que estás haciendo es forzar gasolina líquida en mangueras y componentes diseñados exclusivamente para manejar vapor. El resultado es múltiple y costoso. El combustible líquido inunda las mangueras del sistema EVAP, llega hasta sensores delicados ahogándolos, y lo peor, destruye completamente el caníster de carbón. Este componente contiene carbón activado que absorbe vapores de combustible. Cuando le llega líquido, se satura permanentemente y deja de funcionar. El coche empieza a generar códigos de error relacionados con el sistema de emisiones, la luz de check engine se enciende y eventualmente necesitas reemplazar todo el caníster. Revisar presión neumáticos semanalmente. Este hábito parece exagerado hasta que entiendes el impacto real que la presión de neumáticos tiene en todo el vehículo. No es solo cuestión de desgaste de gomas o consumo de combustible. Afecta directamente la salud del motor, la suspensión, los frenos y prácticamente cada sistema mecánico del coche. Cuando los neumáticos están por debajo de la presión recomendada, la resistencia al rodaje aumenta dramáticamente. Eso significa que el motor tiene que generar más potencia para mover el mismo peso a la misma velocidad. Ese esfuerzo adicional se traduce en mayor temperatura de operación, más desgaste interno de componentes y aumento de consumo que puede llegar hasta 15%. Es como si obligaras al motor a arrastrar un ancla invisible constantemente. La suspensión también sufre porque los neumáticos flojos no absorben impactos correctamente, transmitiendo más choque a amortiguadores, resortes y bujes. Los frenos trabajan menos eficientemente porque la superficie de contacto del neumático con el suelo no es óptima, aumentando distancias de frenado. Y por supuesto, los propios neumáticos se desgastan de forma extremadamente irregular, creando zonas lisas y vibraciones que envejecen todo el coche prematuramente. La presión correcta viene especificada en una etiqueta que generalmente está en el marco de la puerta del conductor o en la tapa del combustible. Y es absolutamente crítico verificarla en frío, antes de conducir, porque la temperatura cambia la presión significativamente. Un neumático que parece correcto en caliente puede estar bajo en frío. El hábito que marca diferencia es verificación semanal con un manómetro confiable. Toma literalmente 5 minutos hacer los 4 neumáticos. Algunos conductores lo hacen cada vez que cargan gasolina, convirtiéndolo en ritual automático. Reemplazar soportes motor preventivamente.
La mayoría de conductores cree que los soportes de motor son piezas prácticamente eternas que nunca necesitan atención. Ese es un error costoso. Los soportes no solo sostienen el motor en su posición dentro del vano, también absorben las vibraciones masivas que genera la combustión y protegen el chasis de esos golpes internos constantes. Están hechos de metal y goma diseñada específicamente para flexionar miles de veces al día mientras aísla vibraciones. Con el tiempo, esa goma se endurece, se agrieta y pierde su capacidad de absorber. Cuando los soportes fallan, el motor comienza literalmente a bailar dentro del compartimento. Al principio parece solo una vibración ligeramente más fuerte en el volante o un pequeño golpeteo al arrancar o al meter primera, pero lo que realmente está ocurriendo es mucho más serio. Todo el conjunto motor y transmisión empieza a moverse excesivamente, sometiendo a estrés componentes que nunca fueron diseñados para esa libertad de movimiento. El escape recibe golpes que lo pueden partir, el radiador sufre vibraciones que pueden agrietar sus juntas, la transmisión se desalinea generando desgaste irregular, las mangueras se estiran más de lo debido. Es un efecto dominó de daños secundarios que pueden costar miles de euros reparar. He visto casos extremos donde el motor estaba prácticamente apoyado en el chasis porque el soporte principal estaba completamente destruido. El dueño pensaba que la vibración excesiva era normal en un coche viejo. Buscar segunda opinión en reparaciones urgentes. Este hábito no tiene que ver directamente con el coche, sino con cómo te relacionas con talleres. Y es crucial porque una de las razones por las que tantos coches mueren prematuramente es que sus dueños gastan fortunas en reparaciones innecesarias mientras ignoran las verdaderamente importantes. La escena es clásica. Llevas el coche para cambio de aceite rutinario y el asesor regresa con una lista de urgencias que parece reporte médico de emergencia. Necesitas limpieza de inyectores, flush de transmisión, cambio de líquidos que ni sabías que existían, reemplazo de piezas con nombres imposibles. Todo presentado con lenguaje de miedo. Su coche podría fallar en cualquier momento, es peligroso seguir conduciendo así, esto debió haberse hecho hace tiempo. La realidad es que muchos talleres, especialmente concesionarios, entrenan a sus asesores en técnicas de venta agresiva. No necesariamente mienten, pero exageran la urgencia de mantenimientos que pueden esperar o directamente recomiendan servicios innecesarios. He visto casos absurdos como recomendar flush de transmisión en coche con apenas 20.000 kilómetros, cuando ese servicio raramente se necesita antes de 80 o 100.000. O limpieza de inyectores en coche que funciona perfectamente. El hábito que te protege es simple. Nunca aceptar presupuesto de reparación urgente sin segunda opinión. Si un taller dice que algo está mal, pide pruebas concretas. Fotos del componente dañado, resultados de mediciones, códigos de error específicos. Un taller honesto no tiene problema mostrando evidencia. Mantenimiento preventivo programado sin excusas. Este es el hábito supremo, el que realmente separa coches comunes de aquellos que se convierten en leyendas rodantes. No existe motor mágico, no existe marca perfecta, no existe fabricación legendaria si detrás no hay un conductor disciplinado que cumple religiosamente con el mantenimiento. Los coches que alcanzan los 800.000 kilómetros o más tienen algo en común. Sus dueños no esperan a que el coche pida mantenimiento mediante síntomas, se lo dan antes de que lo pida. Tienen un calendario de mantenimiento que tratan como Biblia sagrada. Cambios de aceite por fecha, aunque no hayan alcanzado el kilometraje recomendado. Revisiones programadas sin postergar ni un mes aunque el coche funcione perfectamente. Correa de distribución cambiada antes del límite máximo, nunca en el límite ni mucho menos después. Bujías reemplazadas preventivamente cada intervalo establecido. Líquidos renovados aunque a simple vista parezcan estar bien. La diferencia mental es fundamental. Estos conductores ven su coche como inversión a largo plazo, no como gasto temporal. Cada euro invertido en prevención es euro que no gastarán en reparaciones de emergencia. Y las matemáticas son brutalmente claras. Un cambio de aceite cuesta 50 euros, un motor nuevo cuesta 5.000. Una correa de distribución cuesta 400. Un motor destrozado porque la correa se rompió cuesta entre 5 y 8.000.
Refrigerante cuesta 30. Reparación de culata deformada por sobrecalentamiento cuesta 3.500. Ahora conoces los 20 hábitos que separan un coche promedio de uno que desafía todas las expectativas.